Decía que hablamos bajo el tema el perfume de la santidad. En el punto 1 voy a repetir, como el pastor no estaba, la verdad central, donde dice: tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová. 93:5. Por los siglos y para siempre. Pero cuando dice la santidad conviene a tu casa, no se refiere a las cuatro paredes, porque nosotros somos una casa firme, dice la Biblia. Nos conviene como casa real, como real sacerdocio, ser santo, hermano, ser perfumado. Y mire, alabado el nombre del Señor. Voy a entrar aquí, dice, óigalo como dice. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estates y uñas aromáticas, y galvano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso. Aleluya, no podía ser uno más que del otro. Y dice el 35, dice: y harás de ello el incienso. Dice: harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, que ese es el punto 1. Dice: bien mezclado y puro. Pero pregunto yo, ¿y esto, ese aceite y esa preparación, para qué? Alabado el nombre del Señor. Eso también es lo que se conoce como el aceite de la unción. Vamos a traer un tema que se va a llamar, no igual que este, pero se va a llamar los ingredientes de la unción o del aceite de la unción. Que vamos a ver, y ahí va a estar todo, y vamos a ver cómo Dios nos ayuda para traerlo. Dice que según el arte del perfumador tiene que ser puro. Pero ¿quién mejor perfumador que nuestro Señor? Usted ve, por eso el punto 1 es el arte del perfumador. Dios no ha perfumado con su fragancia. Mire que cuando hay un hombre ungido, porque nosotros hemos sido ungidos, lo que pasa es que nosotros no somos ungidos como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se ungía con ese aceite que se menciona ahí, que se preparaba bien puro, y se ungió a Saúl, se ungió a David, se ungió a Eliseo, a los profetas se ungía con ellos, a los siervos de Dios se ungía con ellos. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Voy a seguir porque quiero entrar. Entonces vamos a ver. Entonces yo busqué mucha información sobre esa cuestión de preparación. Dice: uñas aromáticas, que lo menciona. ¿Qué eran las uñas aromáticas? Dice: ingrediente, del hebreo excelec o esquelec, que se encuentra en esos 30-34 donde menciona eso. Las uñas aromáticas, que no voy a pensar que son estas uñas, por eso lo busqué. Dice: ingrediente que forma parte de la composición del perfume sagrado. Se trata indudablemente del opérculo de la concha de un molusco. ¿Sabe lo que es un molusco? O el estrombo. Este opérculo es parecido a una caña y despide perfume al ser quemado. Usted sabe que cuando nosotros estamos siendo quemados en la prueba, debemos nosotros esparcir perfume. ¿A qué se refiere eso? Vamos a traerlo a nuestra vida espiritual. Cuando se quema esta cosa, dice que soltaba un olor fragante. Entonces, cuando nosotros estamos en la prueba, ¿a qué se refiere esto? Esa parte, lo llama a la vida nuestra. Me parece que hay un verso que dice que debe hallarse en alabanza. Lo que quiere decir, hermano, que el perfume que Dios va a recibir de nosotros es nuestra actitud, nuestra vida. Que en medio de la prueba estemos gozosos, alabando. Usted dirá: pero ¿cómo se puede estar en medio de la prueba gozoso? ¿Se puede? Porque en la antigüedad muchos lo hicieron. ¿Usted entiende? Y nosotros no somos más que ellos, ni ellos más que nosotros. Somos tal igual, el pastor. Primero de Pedro 1:7, que el oro siendo perecedero es probado para que sea hallado en alabanza. Se refiere a nosotros que Dios permite la prueba. Y en la prueba que Dios nos permite muchas veces se van muchas escorias. Amén. Entonces, en vez el carácter
cambia. Nuestra formación cambia. Yermo, altanero, soberbio. Entonces, cuando uno se para en un púlpito y es procesado por la voluntad de Dios, entonces cuando usted entra a predicar, usted entra con madurez, porque usted ha trillado, ha caminado y viene no al azar ni a repetir lo que la Biblia dice, lo que la Biblia repite cualquiera, sino que usted viene a decir lo que usted ha vivido, lo que usted ha practicado y la victoria que Dios le ha dado. Y entonces usted viene siendo lo que dice en Corintios, que somos carta leída. Amén. Pero al ser carta leída es porque fue Sebastián. Amén. Dios bendiga al pastor. Bien, entonces, la palabra clave en este asunto es estrombo, que es el molusco ese, pero también estrombo. Tiene varias definiciones, se usa para varias cosas. Es decir, puede referirse a varias cosas. En medicina, un estrombo es un coágulo de sangre que se forma dentro de un vaso sanguíneo y que puede obstruir la circulación. Dice, en náutica, un estrombo, que se escribe diferente, un estrombo, es un pedazo de cabo o soga o cuerda que se usa para sujetar o suspender objetos. Dice, o para sujetar remos, entre otras aplicaciones. Entonces, en la zoología, eso pertenece, no entiendo cómo está en la zoología eso, porque es un molusco, pero dice, el estrombo es el nombre común de un grupo de caracoles marinos, que de ahí que se te puede, eso es un molusco, de un tipo de un caracol. Dice, entonces sigo. Según la revelación bíblica, la santidad es, voy a hacer esa pregunta, ¿qué es la santidad? No que hable todo, Si yo necesito que la iglesia, porque si se preguntan en la calle, entonces se va a quedar callado. Una persona viene que anda buscando de Dios, bueno, yo quiero que usted me explique qué es la santidad. ¿Cómo usted se le explicaría en su propia palabra? La santidad para mí es alejarse de toda cosa mala, de toda inmundicia y tratar de consagrarse para Dios. Vivir una vida en obediencia delante. Amén. Estar en comunión con Dios. Estar en comunión con Dios. ¿Qué más? Del mundo y buscar a Dios. Buscar a Dios, ¿qué más? Adelante, pastor. No, ya le contestaron. Amén. Santo, sinónimo de santidad, es algo apartado. Ya. Ya Dios nos escogió de ese mundo y nos sacó y somos apartados, pertenecemos a Él. Toda la práctica que uno hace fuera de la palabra inmundicia. Y la inmundicia daña la santidad. Bien, Dios le bendiga, todos contestaron. Dice, santidad, una cualidad fundamental de Dios y de su espíritu. Una virtud indispensable de todo verdadero creyente. Es una virtud que Dios nos da a nosotros, como ustedes dijeron, buscarle, obedecerle. Porque cuando estamos buscándole y obedeciéndole, tenemos que saber esto. Que ya no estamos en el mundo, y eso es lo que significa santo. Santo significa apartado, en este caso apartado del mal. Cuando Dios dice, sé santo porque yo soy santo, dice, apártense de lo malo, que yo no tengo comunión con lo malo. Apártense del pecado, que yo no tengo comunión con el pecado, ni quiero saber del pecado tampoco. Dice, sé un atributo de ciertos lugares, objetos, días, fechas, o sea, eso en la religión, acciones y otras. Dice, el término hebreo kadosh significa puro, que eso es santidad. Puro. Por eso el aceite tenía que ser puro, según el arte del perfumista, que estamos hablando en el punto 1. Dice, puro, física, ritual y especialmente moral y espiritualmente. En ocasiones se debe traducir separado, que fue lo que ustedes dijeron. Separado, eso es lo que significa santidad o santo. Puesto aparte, también consagrado. Puesto aparte, consagrado. Cuando a Dios se le daba algo, por ejemplo,
la vaca parían o parían, ¿sabes que había que darle todo primogénito que rompiera la matriz de la Biblia, que era de Jehová? Sea de los animales, o tus hijos, también el primogénito tú tenías que consagrarse a Jehová. ¿Entienden eso? Entonces cuando uno de los animales del rebaño rompía matriz, el primero que rompía matriz, ese era apartado para Dios, ese no podía estar con el rebaño, ese era dedicado a Dios y consagrado para él, ese era para el sacrificio. Aleluya, pero qué poco a veces le sacrificamos nosotros a Dios. Digan algo, hermano, no se pongan tan serios. A veces le sacrificamos nosotros tan poco a Dios, tan poco. Amén. Que muchas veces de a nuestros hijos nosotros se los apartamos a Dios. Sí, nosotros oramos mucho para que Dios los salve, pero nos sentamos a enseñarle la palabra. Nos dedicamos para aquello de pequeño, traerlo al culto, a las escuelas bíblicas, enseñarle la palabra. No nos dedicamos, hermano. Le sacrificamos poco a Dios. Dice, también eso se encuentra en aleluya. En Levítico 2:23 está citado, en Éxodo 13:2 habla de eso. Dice, ciertos autores presentan con demasiada exclusividad el concepto de separación, pero sí es cierto que la pureza consiste en estar separado de toda contaminación, de todo pecado. La pureza. El pastor. Aprende esta enseñanza, hermano. Yo voy a dar por arriba del globo. Todo bien. Quien construye nuestra santidad no es el diablo ni fuera. Quien construye, que sirve de obstáculo por nuestra santidad, somos nosotros mismos. Amén. Ahora, Biblia, 2 Corintios 7:1. Amado, que significa querido, sabiendo que tenemos tales promesas. Número 1, la vida eterna. Limpiémonos de contaminación de carne. Lo más contaminado es la carne de ustedes y la mía. Limpiémonos de contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad. Amén. ¿Qué significa perfeccionarse? Que la santidad es gradual. Ustedes que se convirtió ya no es santo. Somos llamados santos, somos patados. Pero la santidad es gradual. Ahora debe ser anhelada y deseada. No tiene que desear la limpieza, desear estar cerca de Dios, desear experimentar a Dios. Y como Él gradualmente uno va limpiándose, dejando. Y si nos acercamos más a Dios, entonces Dios trae la fuerza para una fracasa de hermano. Amén. Dios bendiga al pastor. Entonces sigue diciendo. Eso es lo que le dije de la contaminación de todo pecado. Eso está en Levítico 19:22. Sí, ahí habla de eso. Donde se repite en varias ocasiones la orden de ser santo. Dice, cuando Isaías oyó a los serafines proclamar, aleluya, proclamar, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Eso fue en la visión de Isaías. Isaías clamó y dijo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Entonces fue su iniquidad quitada y expiado su pecado. Isaías, eso está en Isaías 6:2-7. Aquí tenemos expresada la purificación para ser santos. Dice, segunda de Crónicas 29:15. Los levitas se santificaban a fin de poder purificar la casa de Jehová. ¿Entendemos esa parte? Para ellos poder entrar a la casa a ofrecer sacrificio, ellos tenían que ser purificados. Había que purificarse. Por eso, para predicar la palabra de Dios a los que no son puros, usted tiene que ser puro. Usted tiene que ser santificado. Nosotros tenemos que ser santificados. No podemos, sin santidad, nosotros no podemos hacer nada. Es la santidad, lo es todo la santidad. Dice, ándame quedé, ajá. Bien, de ser santo, dice, ser santo es lo opuesto a estar contaminado. Eso es lo opuesto, son polos opuestos.
Ya saben. Eso habla mucho en Ageo, habla de eso, en Levítico y en Levítico. Dice, ahora vamos a hablar del término unción. El pastor. Hermano, yo quiero que usted participe, porque usted no participa en eso que gusta a mí, hablar la palabra. Hermano, 1:14 de 1 de Pedro. La Biblia está clara, diáfana, transparente. La Biblia no hay error. La Biblia está completa. El error termina en usted. ¿Verdad cómo dice? 1 de Pedro 1:14. Sé santo en toda vuestra manera de vivir. Amén. ¿Usted sabe qué significa eso? Que no, esta área yo la voy a sacochar y la otra área no la voy a sacochar. Esta área no la voy a quemar y esta área no la voy a quemar. Esta área la voy a perfeccionar y en esta área Dios se mete. Pues mire, hermano, bienaventurado que Dios se le entremete en todo y lo corrige en todo. Amén. Sí, hermano, es bienaventurado, porque los demás están como burros, perros y vacas y perras, sueltos sin que están en el mundo. Lo que Dios coge, hermano, es un rebaño de él. Gloria. Lo perfecciona, lo corrige hasta con un pensar. Cuando está en el espíritu y piensa algo, el espíritu se le enfría dentro de su ser. Amén. Digo, si usted sabe lo que es comunión con Dios, que el que Amén. no sabe la comunión con Dios, maldice y discute y después sigue cantando, porque no sabe lo que es comunión con Dios. Pero el que es comunión con Dios sabe cuando el espíritu se le apaga Amén. y sabe cuando el espíritu se enciende. Amén. Entonces, unción o ungir son varios términos. Para los que llegaron ahora, estamos hablando del tema, el perfume de la santidad. En el punto 1, el arte del perfumador. Ese es el punto 1, el arte del perfumador. Unción o ungir, son varios los términos así traducidos, pero algunos de ellos aparecen solo una vez. ¿Cómo? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el Salmo 23:5, unge mi cabeza con aceite. ¿Qué significa? Aleluya. ¿Qué significa hecho grueso? Siendo el aceite usado profundamente. Pastor, cortico, pastor, porque tengo Sí. mucha información. Yo creo que yo voy a callar ya, porque no. No, usted puede seguir, pero corto, ahí a cortico, de a pedazo. Oye, hermano, ¿qué perfume cuesta? ¿Qué ese perfume cuesta? ¿Qué ese perfume cuesta? Aleluya. Lloro, Sí. abstinencia, Ay, sí. sacrificio, humillación, pasar el tiempo de noche. Aleluya. Amén. Gloria. Pasar el tiempo de noche con Dios Sí. para uno sanarse la herida. Así. Dios lo bendiga. Amén. El término ungido y unción que estamos hablando. Dice, Salmo 92:10 dice, Salmo, perdón. Dice, unge mi cabeza con aceite, que significa hecho grueso, siendo el aceite usado profundamente. Pero que no entiendo eso, hecho grueso. ¿Qué quiere decir? Bien, ahorita se hablaba que el aceite tenía que ser bien puro. ¿Entiendes? Eso es lo que significa. Aleluya. Voy a seguir. Dice, en el Salmo 92:10 dice, seré ungido con aceite fresco. Eso significa derramar, rebosar con aceite. Y unción también significa frotar o untar. Frotar, untar. En Isaías 10:27 dice, el yugo se pudrirá a causa. Aleluya. Bien, aleluya. Pero sabemos lo que es la unción, ¿verdad? Amén. Entonces cuando decimos, por ejemplo, Espíritu Santo, estamos diciendo que nos frote, que nos pase la mano. Que nos frote. Pero porque lo que hemos llevado la similitud de cuando surgía. Por ejemplo, cuando surgió a David, se tomaba ese perfume que estamos hablando, la mezcla que hablamos, que tenía que ser según el arte del perfumador, bien puro, con los ingredientes que componía eso, se lo derramaban desde la cabeza hasta los pies. Lo que le estamos diciendo al Señor espiritualmente es: lléname desde la cabeza hasta los pies.
Como el buen óleo que desciende por la barba de Aarón. Hay un verso también que lo confirma, que lo dice. Eso es lo que le estamos pidiendo. Tócame, mira, una vez yo recuerdo que yo era presidente de los caballeros, yo estaba en aquella esquina y aquí se estaba preparando, se estaba predicando el último día de la campaña y yo estaba atento al mensaje, mire, y yo sentía una mano que me hacía así por la cabeza, mira, así. Y yo sentí esa mano que se me erizaban los pelos, que me pasaba una mano por la cabeza. Al otro día murió mi mamá. Ay, aleluya. El Señor consolándome, ese día me consoló el Señor. Yo estaba allá atrás, yo solo. A su nombre, gloria. En Zacarías 4:14 dice: son los dos ungidos que están delante del Señor. Porque eso también, cuando la unción es una preparación para cierto oficio que Dios te vaya a poner, cierto ministerio. Dios unge, Dios prepara. Por eso los pastores que se enganchan, los que se enganchan al ministerio, ellos fracasan. Yo no he visto uno que no haya fracasado. Pues en mi casa se enganchó uno sin llamado, sin Dios ungirlo, fracasó. A su nombre, gloria. Y no que uno se alegre, pero entonces, eso que dije, son los dos ungidos que están delante del Señor. Un significado literal es hijos del aceite. Eso está esos son hijos del aceite, ese término que usa ahí en el hebreo. Dice, eso está en Apocalipsis 12:4, donde habla de eso. Esos son los ungidos, esos son los que van a estar profetizando en el reinado del anticristo. Amén. Primero Manuel y después la sierva. Sí, claro, puede ser también que hay personas que se han enganchado a pastor, pero en el camino Dios lo ha perfeccionado, porque ya para ese ministerio la persona indicada está corriendo. Entonces esa persona que se engancha, y Dios por su misericordia, por respaldar a su palabra, Él respalda a esa persona y esa persona termina bien. Es posible. No siempre fracasa, pero es posible. Lo que sucede es, mire, varón, a lo que yo me quiero referir. Sí, que es que Dios llama. Es que aquí, todos los que estamos aquí, tenemos diferentes llamados. Pero hay gente que tienen ínfula, que si no es como pastor no pueden ser salvos. ¿Usted sabía eso? Si no es como... no. Mire, el pastor una vez hace muchos años enseñó aquí que el pastor que en la asamblea adultera ya no puede ser más pastor. ¿Usted enseñó eso aquí? Lo quitan para siempre. Para siempre. Pero ¿qué ha conllevado? ¿Por qué es que hay tantas denominaciones en la iglesia? ¿Usted sabe por qué? Porque mucha gente ha creado su propia doctrina, no se quieren someter a la doctrina de Dios. Por ejemplo, sacan a uno que fornicó, adulteró, lo que haya hecho, lo sacan y él va por allá y se arma su propio grupo. Él ya sabe que no puede pastorear. Y es así, te busca la historia de la religión y te lo ve como ellos, ¿qué dice la Biblia? Eran de nosotros, pero no permanecieron con nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, se hubiesen quedado. Pero por eso es que las religiones han salido, porque cada quien, el punto que le conviene y el que no le conviene, le echa a un lado. Sí, adelante. Hermano, lo que está enseñando es la verdad. Personas porque lo llaman la atención por un error mayúsculo. Y ya por eso recoge un grupito y se para en una esquina, puede pagar un buen local y comienza a tirar piedras, ya es pastor. Eso es como personas en desobediencia, personas en cabeza caliente que usted le da un consejo por la Biblia y no se someten ni al pastor y obispo de vuestras almas, y menos al humano. Entonces, por eso que, hermano, para esto que se ha llamado. Amén. El que no, y eso está en los 4 ministerios que están en Efesios capítulo 4, verso 11. Y él mismo constituyó. Oye el término. Él mismo. Él mismo constituyó. Así que el que va por diezmo o ofrenda, o porque anda en un traje, o porque mira que anda bien montado, eso no persevera. Aquí se viene a sufrir por amor. Amén. Y el que viene a sufrir por amor, todo Dios hace con él lo que quiere hacer. Pero aquí, yo digo que yo soy pastor por un punto.
Yo soy 1.000.000 por 1.000.000 evangelista. Usted me dice ahora mismo, lo tengo que predicar, aquí me paro yo. Y doy con un tema y predico. 1.000.000 por 1.000.000 evangelistas. Ahora, ¿cómo Dios ha dado testimonio de que tengo los 2 volúmenes? La iglesia tesalonicense, Pablo le dijo: ustedes son el sello de mi apostolado. Ustedes son el sello de mi apostolado. De la obra que Dios pone en mi mano, permanece y da crecimiento. Eso deja que deja fluir el espíritu de pastorado. El ministerio más sufrido, no, pues yo soy pastor. El ministerio más completo, no, pues yo soy pastor. Porque es el ministerio que tiene más demanda, más reglas, más requisitos. Y se convierte en un doctor para dar sanidad a los enfermos. Dios le bendiga. Amén. Bien, el término unción o ungir viene del hebreo suk o suk, S-U-K, que significa ungir el cuerpo después del aseo. O sea, es más que un baño, más que limpieza. Después que usted está limpio, tiene que ponerse este. Es así, por eso Jesús le dice: yo vine a tu casa, no me diste agua para lavarme, primero me tengo que asear, y ni me diste aceite para mi cabeza. Mas esta mujer dice: mira, ni me diste el beso acostumbrado, que era una ley, era por mandato, tú no me lo diste, pero esta, de que yo entré aquí, de que entró aquí, no ha parado de besarme. Y mira, ha ungido mis pies con perfume y lo ha lavado, mi cabello con perfume, y ha lavado mis pies con sus lágrimas, y lo ha secado con su cabello. Es más, que hermano, es pureza, se está hablando de pureza. Nosotros somos impuros, pero tratamos de buscar la pureza. Eso es lo que se está hablando. Dice, similar al griego eliafo, o en que se está escrito en inglés con PH, eliafo. En el Nuevo Testamento se usa comúnmente la práctica entre los orientales de ungir el cuerpo o sus partes para comodidad presencial, amistad, medicación o honras fúnebres, para el uso, dice, para el uso ordinario. Atienda bien, eso está en Ruth, está toda esa base bíblica en Ruth capítulo 3, 12-20, segunda de Crónicas 28-15, Mateo 6-17. Dice, su descuido era una señal de duelo. Dice, como acto, ¿están entendiendo eso? Que era como señal de duelo. El descuido de eso. O sea, de no ungirse, porque también también significa la unción como óleo, que óleo es el mismo perfume, óleo de alegría. O sea, que cuando estoy... Era que cuando yo lo descuidaba, o sea, que no lo hacían comúnmente, era porque había duelo. Bendito el nombre del Señor. Dice, como acto también como acto de cortesía. Santo. Sigue diciendo. En Lucas 7:46 y San Juan 12:3. También se ungía a los enfermos. ¿Verdad? Se ungía a los enfermos. Pero Santiago 5:14. Y dice, y a los cadáveres también. A los cadáveres se ungían. ¿Para qué se ungían los cadáveres si ya estaban muertos? ¿Quién me puede decir? Eso está en Mateo 14:8 y 16:1. Nadie sabe para qué se ungían. Se ungían para la sepultura perpetua. Porque ustedes saben que ellos visitaban sus muertos. Ellos lo visitaban. Iban a los sepulcros. Para que como ellos también en los egipcios que practicaban la momificación. Ustedes saben que los egipcios sacaban todos los órganos que se podrían y encuentran esos esqueletos que hoy en día se encuentran, que parece que están en buen estado porque están muertos. Pero era porque tú sabes que también se enterraron en cuevas. Así era. ¿Estoy dentro de lo que dice la Escritura? Sí. En cuevas. Entonces, cuando fueran a entrar otros muertos, también salía ese mal olor. ¿Entiendes? El pastor, te levanto la mano. No, ya pasó. Ok. Te contestó ya. Dice, uno de los castigos de Israel
iba a ser que los olivos no darían aceite para la unción. Oiga, hermano, eso está en Deuteronomio 28:40. ¿Y por qué? ¿Por qué? No, pero yo no voy a contestar eso. Ok. Yo lo que le voy a decir que por eso fue que entonces quedó de costumbre bañar a los niños. Bueno, Simplemente se murió. ¿Por qué hay que bañar? podría ser, porque las mujeres también, las mujeres que iban con una cuestión así llena de perfume a ungir a Jesús, cuando Jesús, el día que Jesús que le apareció, ellas iban a ungirlo para la sepultura perpetua. O sea, ahí también como que estaba un poco tan valiente su fe, aunque las mujeres eran las que estaban de pie, los hombres, como dice Ramona, no estaban sosteniendo los matutinos, los hombres andaban llorosos por ahí, y las mujeres las que estaban en su asunto. Dice del hebreo mashak y del griego shirok, dice, ungir es extender, ungir para un cargo. Usted ve que lo que lo dijo ahorita, se ungía a los reyes, por ejemplo, Saúl, Salomón, David, Joab fue ungido, Axael, son ejemplos de ellos. Ahí va otro ejemplo más. También eran ungidos los profetas. Eran ungidos los profetas. Amén. Sí, porque a Elías se le dijo, ve y unge a Eliseo en sucesión tuya. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Sí, ya. Sí. Hice una pregunta y quedó como en el aire. ¿Cuál fue? Perdón. No recuerdo, pero la sierva dijo, no, yo no voy a contestar eso. De los muertos. De los muertos, usted hizo una pregunta. Sí, pero yo la contesté. No, sí, no. Sí, yo la contesté que la ungían para la sepultura perpetua, y para cuando vayan a las cuevas a entrar, porque eran cuevas que hacer. Pero después de... Ah, bueno, pues se me voló la pregunta entonces. Bueno, si la recuerdo la haré de nuevo. Dice, para la unción de los sacerdotes se empleaba un aceite especial. Oiga bien, para la unción de los sacerdotes se usaba un aceite especial preparado según las instrucciones divinas. Eso está en Éxodo 30:30 y 40:13. No podía hacer cualquier cosa. Como nosotros que compramos aceite de esas olivas, ese aceite extraído, y nosotros lo usamos como un simbolismo de la unción del aceite ungido. Pero este era un aceite especial. Y que si usted lo lee en Éxodo 30, donde yo leí al principio, 34 y 35, y un poco más para arriba, más para abajo, dice que Dios le dijo que tenía que ser todo la misma medida, tenía que ser así como Dios le dijo. Y del todo en cuanto a la cantidad que Dios se le dijo. Dice, las ofrendas de flor de harina eran amasadas con aceite. Dice, tipo de la humanidad pura de la humanidad pura del Señor Jesús y de su sellamiento por el Espíritu Santo. El leproso sanado era ungido con aceite. Entonces aquí vamos a entrar en una parte muy buena, porque nosotros, como le dije ahorita, somos ungidos diferentes. ¿Cómo somos ungidos nosotros, hermano? Vale, el pastor. Ya contestó. Ya contestaron. Nosotros somos ungidos con su Espíritu Santo. Nosotros tenemos un privilegio como iglesia que no tenía el pueblo de Dios de Israel, aunque ellos fueron todos bautizados en la nube. Nosotros hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo permanece con nosotros. Ellos fueron bautizados en las aguas del mar y en la nube, pero el Espíritu de Dios no permanecía con ellos. Yo no sé a cuánto es lo que está aquí el Espíritu Santo, porque yo explicaba que ungir, por ejemplo, como me dijeron que era olor o fragancia o perfume, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando. El perfume de ciertos animales o el aroma de ciertos animales, los animales de presa, para decirlo así, los animales así de manada, territoriales, marcaban o marcan con su olor, su propiedad, la parte donde ellos habitan, su territorio. Y ahorita ya me pidió la parte, no me dijo, déjeme terminar esto para que la toque. Y Dios ha marcado con su olor su propiedad. A usted lo ha marcado con el aceite, el perfume de su santidad. ¿Entendemos esa parte? Que donde estamos con el sello del Espíritu Santo, que ese es el sello de propiedad de Dios. La hermana. Es como yo que tuve un ejemplo, que el Espíritu Santo me corrigió. Que fue cuando una persona que me dijo que la hubiese ungido con aceite. Yo dije,
pero ¿cómo es posible? Porque el aceite yo como lo utilizo. Hasta que Dios me corrigió una noche y yo estaba orando y cuando despierto llena de aceite y me vuelve y me quita y vuelve y me sube, vuelve y me seca y vuelve y lo retiro. Amén. Me dice para que no ponga duda en mi palabra. Amén. Dios te bendiga y te siga ungiendo el Señor. Amén. Dice, tanto si esta última unción se refiere a personas o a cosas, y tanto así el aceite es especialmente preparado como común, o como si es común, lo que tipifica es invariablemente la santificación y el poder del Espíritu Santo. No se ordena la unción con aceite para la consagración a ningún cargo a los creyentes en la dispensación del cristianismo. O sea, lo que quiere decir que no se está haciendo como se hacía antes. Que ven tú eres el profeta. Aunque si te pone la palabra profeta en el buscador de Google, le van a aparecer profetas que usted nunca lo ha documentado en la Biblia. ¿Usted sabía eso? Apóstol, usted pone apóstol en el buscador de Google y le aparece apóstoles y apóstolas, que usted nunca lo va a encontrar en la Biblia. Porque nosotros somos ungidos diferentes, hermano. Aleluya. Voy a continuar. Que están como, usted tan serio esta mañana. Gloria a Dios. Vamos a escuchar. El pastor. Hechos 10:38. Como Dios unió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo bien, sanando a los enfermos, rompiendo el yugo del diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Entonces, la unción de Cristo fue una unción muy especial, hermano, pero lo de Dios es misterioso y grande, porque ahora dice en Juan, hermano, en Juan dice, Juan 14, que mayores cosas harán. Amén. Harán que la que hizo Jesús, hermano. Hermano, eso es algo como sorprendente. Que mayores cosas haremos con el poder de Él. Dice, porque Él irá al Padre y desatará y desligará. Amén. Mayores cosas. Qué privilegio más grande. Amén. Dios bendiga al pastor. Dice, oigan esto. Porque han sido ya ungidos con el Espíritu Santo y ya son sacerdotes para Dios. Juan recuerda incluso a los hijitos, ya como le digo, hijitos, que significa hijito o bebé o niños en Cristo, hijitos en Cristo, que tienen una unción, la unción del Santo. ¿Lo han leído ustedes en la Biblia? Que nosotros tenemos la unción del Santo. Y unción es perfume, hermano. O sea, quiere decir que somos perfumados con su santidad. A su nombre. Y que la unción dice, y el mismo término, crisma, permanece en ellos. Eso es lo que significa que la unción permanece en nosotros. Lo que pasa es que cuando nos sentimos la unción, cuando no tenemos una vida de devoción. Digan algo, hermano. Cuando nos sentimos la unción, cuando dejamos la oración. Cuando nos sentimos la unción, cuando dejamos la santificación. Como que todo rima, ¿verdad? A su nombre. Voy a seguir por aquí. Dice, así de la misma manera que en el Antiguo Testamento los reyes, profetas y sacerdotes eran ungidos como consagrados para Dios, así el cristiano es santificado para Dios por el Espíritu Santo, tanto en cuanto a su posición como con respecto a su servicio. ¿Ya lo vieron ahí? Por eso, hermano, no puede ser de enganche. Tiene que ser que Dios unja, que Dios mande. Porque, por ejemplo, yo me pongo a pastorear y cuando la cosa te manda en la iglesia, que yo esté clamando, ¿qué me puede decir Dios? Pues que yo no te puse a hacer esto a ti. Porque una vez, mira, a mí mucha gente me ha invitado, una persona que no voy a mencionar el nombre, porque no vale la pena mencionarlo. Esa iglesia estaba frente a mi casa y el pastor debe saber quién es. Y él se cansaba de invitarme a mí, pero usted tiene una iglesia frente a su casa, usted se va a ir para allá, donde Julio Paulino.
Y yo un día le contesté y le dije, mire, varón, escúcheme, el hombre de Dios no se puede mover por sí solo, porque Pedro se movía por sí solo, por eso le cambian el nombre. ¿Su nombre era cuál? Simón, que significaba pajita que arrebataba el viento. Y después se le puso Petrus, que significa piedra pequeña. La piedra no la puede mover bien fácil el viento. Entonces yo le dije, mire, Dios me llamó ahí y ahí yo me voy a quedar hasta que Dios me saque de ahí. ¿Usted sabe por qué? Porque muchas veces somos oscuridad de la casa y luz en la calle. Y más sin embargo, él llamó a otra persona, a otro jovencito que yo le prediqué, hermano de la joven que yo traje. Cuando yo le prediqué eso, se convirtieron en la dos hermanitas y el varón. Y él estaba perseverando donde Moya. Y como él quería tener miembro en su iglesia, lo sonsacó y se lo trajo. Y yo aconsejé al muchacho. Le dije, mire, Dios lo llamó a usted allá. ¿Usted sabe cómo es ese muchacho? Por una persona que se enganchó él. Hoy está descarriado y es homosexual. Para que usted entienda. Que no es así, hermano. Que esto es por llamado. Ah, pero que usted no tiene llamado. Dele el número suyo a Dios para que Dios lo llame. El pastor. Ok, mi hermano. Quiero que entiendan la palabra que voy a decir. A la santidad y a la unción le ha caído un tornado encima. Amén. Repito, y se lo voy a explicar. A la santidad y a la unción le ha caído un tornado encima. Y un tornado arranca árboles. Eso así. Amén. Amén. ¿En qué sentido? Bueno, el tiempo de hoy no es el tiempo de Ramona. Tiene como 60 años y pico en el Evangelio. ¿Verdad que sí? Entonces no es ese tiempo. Entonces hay muchos tornados asesinando la santidad. Amén. Amén. Hay muchos tornados. Sí, Señor, ayúdame. Matando la unción. Mire, hermano, el secularismo ha arropado el mundo, pero también las redes sociales están enfermando a muchas personas que están enfermas. Pastor, se va a vaciar la iglesia, no siga por ahí. Mire, hermano, hay personas que duran hasta 3 horas. Yo vi personas que estaban hasta las 2 madrugadas, las 3 horas. ¿Cómo? Ahí. Invito a orar, yo estoy muy cansado. El templo de Dios hay que cuidarlo. Es un tornado que tiene adentro. Santo. Entonces, vivir, hermano, el evangelio no es cómodo. Oiga, el evangelio no es cómodo. La comodidad la vamos a tener allá. Amén. Ahora, lo bueno del evangelio es que aquí no hay engaño. No te sabe para dónde va. Lo que Dios ha puesto, usted le dice que hay victoria en él. Amén. Que hay vida en él. Amén. Y la gente, ya voy a cerrar, no te apures, ya cae 10 minutos de voz. No, pero vamos a acabar el culto primero antes de cerrar, varón. Oye bien, en el tiempo de Ramona, la gente buscaba más Dios a profundidad. Amén. Se rendía, ahora la gente se entrega por parte. Lo digo, le llamo, yo me convertí, pero ese colín nunca se convertí. Y mire que yo le he predicado mucho. Mira, la gente se convierte por parte ahora. Y que se ve un pastor de que a tocarle esa parte, que se lo comen. Porque ahí sí son hombres. Si son gallinas. Si son hombres que tienen escuela que atrás. Entonces, pues, en aquel entonces la gente se abandonaba en la presencia de Dios. Santo Dios. Se rendía, se entregaba, le respondía a Dios. Ahora la gente se convierte por parte, la gente vive la vida que quiere, menos la vida de Cristo. Amén. Dios bendiga al pastor, la hermana Sonia. Y luego ver que ya no queda poco tiempo, pero vamos a donde Dios nos ayude. De lo que yo voy a hablar es de tú empezaste a hablar de la enganchadera. El problema de la enganchadera, para mí, que sale del mismo pueblo, de la misma iglesia. ¿Sabe por qué? No, ¿sabe por qué? Porque la misma iglesia se pone en una motivación que cree que para el hermano crecer tiene que ser pastor, tiene que ser evangelista, tiene que ser misionera, tiene que ser tanta cosa. Y para usted crecer en estos caminos, usted sabe cuál es el verdadero crecimiento. Cuando usted alcanza la madurez, usted puede distinguir
y puede sobrepasar cosas que se levante contra usted. Y usted puede Amén. decir, yo sigo este Dios. Amén. 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 A mí no me mueve eso. No, porque tú no estás creciendo. Tú no estás creciendo porque tú tienes tantos años y yo no me estoy tocando. No, porque Dios no me ha llamado, hermano. Amén. Estoy aquí peleando mi batalla. Amén. Soy pastora aquí en mi casa. Tengo aquí un pastor. La palabra me gusta mucho. Tengo que pastorear a mis hijos, tengo que pastorear a mi esposo, tengo que pastorear a mi familia. No me gusta el chile ahí. Que venga, sin yo llamarme. ¿Usted sabe cuál es la diferencia del vivimiento de antes y el de ahora? Era que antes era un hombre que llamaba a ese ven, que Jehová ungió para él y eso tenía que obedecer porque esa persona viene de parte de Dios. Pero ahora no, el pastor no me puede decir a mí que yo soy pastora, porque si yo no lo siento en el espíritu, yo no tengo que aceptar al pastor. Amén, amén. Yo lo sentí. Por eso yo digo que el que me habla a mí por el que me habla que Dios te dijo, yo sé si viene de parte de Dios sí o no. Porque primero Dios tiene que hablar conmigo. Entonces, Amén. tú me vas a hablar a mí de parte de Dios. Es que tú me vas a confirmar a mí lo que Dios ya me dijo a mí. A mí, porque como Dios te habla, te me habla a mí. Amén. Dios lo que me trae contigo es una confirmación a lo que me habla. Amén. La hermana Bex. Quería decir al pastor, son tres puntos que el pastor habla de las redes y de lo que hay ahí, porque él ha visto que otras personas están todas, pero el pastor en verdad él no maneja mucho, entonces él no sabe la profundidad. La profundidad que Él no sabe de lo que, el río que hay ahí. El río, sí. Y otra cosa, un río, no, mar. Mar. y otra cosa es que mi hermana me comentaba que antes la persona tenía nada más el mensaje del pastor. El mensaje del pastor, eso era lo que la gente le quedaba en su mente, lo que la gente, por ejemplo, pensaba. Y yo recordaba que cuando él decía, váyanse y acuérdense para que se le quede el mensaje, no se queden hablando, para que se le quede lo que se predica en la mente. Pero ahora la gente va a una iglesia, va a llegar a celular y hay muchas cosas. Bueno, eso quería decir que... Amén. Yo voy a eso. Amén. Entonces, con respecto a lo que yo soy, es verdad, la gente piensa que porque uno no es pastor, uno no es iglesia, uno no ha crecido. Hay un pastor que conoce, el pastor Luis, porque me dijo un día, me dije, pero tú te vas a quedar enano, tú te vas a quedar, porque él fue llamado pastor, pero yo no he sido llamada pastora. Entonces, si él cree que está creciendo porque Dios me entregó un pastor, porque Dios me tiene a mí como que yo me crecí, vaya a él. Bendito. ¿Usted me entiende? A mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es que yo, mi hombre interior, como dice la palabra, vaya creciendo de día en día. Amén. Lo importante es la santidad, de lo que se está hablando, la espiritualidad. Amén. Si el Señor no te da un ministerio, gloria a Dios. Si no te lo da Dios, amén. Amén. Y que, por ejemplo, el pastor lo dijo ahorita, cuando usted tiene ministerio, tiene mayor responsabilidad. O sea, no quiere decir que somos irresponsables, ni que no lo queremos para no tener responsabilidad. Pero, por ejemplo, los pastores se van a tener que levantar a dar cuenta por la congregación que Dios puso en su mano. ¿Entiendes? Y a usted le van a pedir cuenta por lo que Dios puso en su mano. Aún sea un chin de aceite, aún sea un talento, a usted le van a pedir cuenta. Así que tenemos que tener pendiente de eso. Sí, espere, Basilio, antes que me olvide. Lo que dijo de la cuestión de las redes, Mayo, me voy. Usted vio ahorita que a mí me sonó mi celular y yo pedí disculpas. Y lo puse en modo avión, porque yo de que paro, entro ahí, pongo mi celular en silencio, en vibración, y lloro lo todo. ¿Y por qué se me olvidó? Porque cuando vine, miré que Ramona ya casi venía, y que yo abrí, ya venía, yo me fui a buscarla para ayudarla. Por eso se me pasó. Pero hay algo que aquí hay hermano, que tenemos que ser, hermano, tenemos que saber a qué venimos a la casa de Dios. A que a cualquiera se puede olvidar, pero si a usted lo llaman, y usted no es médico, usted no es doctor, usted no está en servicio, usted no es nada. Hermano, nosotros hasta que el culto nos pase, alabemos a Dios aquí y contestemos la llamada después que se acabe el culto, que es que nosotros no podemos hacer blanco ninguno de nuestros cabellos, ni podemos cambiar los acontecimientos. Haga Dios que le servimos, sí. Porque la Biblia dice que a los fieles guarda Jehová. Apague esa maldición cuando esté aquí, hermano. Miren, mi esposa a veces me escribe y me llama y yo no le cojo ni la llamada ni nada. Mire, ¿por qué, hermano? Porque es que tenemos que saber que si nosotros somos consagrados y dedicados,
Y si yo me vengo a dedicar, tengo que dedicar mi mente, cuerpo y alma a lo que vine, a consagrarme a Dios. Entonces yo no puedo estar atento a lo que publicó no sé quién en las redes. Yo no uso redes sociales. Yo no uso Instagram, nada de esas cosas. Yo lo que uso es WhatsApp, que es la forma común de comunicarnos. Y tengo un Instagram para mi escuela. Y si usted va a mi historial, usted va a ver las pocas veces que yo entro a eso ahí. ¿Por qué? Porque es que eso es un mar ahí, que se pierde uno. Yo le oro a mi Señor por mi esposa, que está perdida en ese mundo. Que hoy es todo. Usted se come un bizcocho, se va a una playa, va donde haya lo que haga, y todo el mundo tiene que saberlo. Aleluya. Perdónenme, hermano, que hable así, que no te es que no estoy predicando. A veces no sé ni cuándo estoy predicando y cuándo estoy enseñando. El hermano Basilio, tengo un... Ay, santo. Amén. Dios bendiga la iglesia. Amén. La red, no habla de las redes, porque las redes, eso sabemos que es un mal. Bueno, dice la Biblia que la ciencia se aumentará. Amén. Por ahí. Con respecto a los celulares, varón, entiendo perfectamente de que lo apaguemos, pero a veces hay momentos que tú puedes coger una llamada y salir para afuera por el porque tú tienes tu familia. Hay gente también que, bueno, en mi caso, tú sabes que yo soy tecnólogo, trabajo en tecnología, y a veces doy soporte informático por aquí, ¿me entiendes? Más los sábados y domingos que me llaman de la empresa por una clave y unas cosas, ¿me entiendes? No estoy justificando. No, está bien, está bien. Pero que en ese caso usted tiene su justificación porque usted está en servicio, que yo hablé. Si usted no está en servicio, como un médico, que esté en servicio, por ejemplo, como mi esposa dio a luz, que yo me amanecí en una clínica, ¿sabes? A las 4 de la mañana llamaron a la doctora de mi esposa y ella tuvo que venir esa hora de por allá, de ella vive en Villamella, tuvo que venir. Ahí si usted está en el culto, lo llamaron que tienen una parturienta y usted tiene que salir. Ahí sí, pero si usted no es nada de eso, apague esa maldición, hermano. Entonces también, por ejemplo, yo si es cualquier otra gente no lo coge, pero Ezequiel le coge la llamada, ¿me entiendes? Ahora, varón, otra cosa, ya para cerrar, con el crecimiento de la iglesia. Sí, a veces nosotros engrandecemos o le hacemos daño a perecejos, a pozos que no crecen cosas, pero habemos mucho agachado. Y si no predica, está agachado. En el sentido de la palabra, hermano, ¿cómo usted va a tener 20 años y a usted no le puede decir, varón, me encanta un corito? Varón, mire, predica, ay no, que no se predica y cosas, que están agachados. Entonces, hermano, usted tiene que crecer espiritualmente también. Hay gente que usted le dice aquí, mire, hermano, fulano no vino, usted tiene que predicar. Dice, no. O también el devocional le dice, no. Y es que hay gente con 20 años, hermano, usted no le puede poner una responsabilidad para nada. Te estoy yendo, papá. No, pero no, es que así. Entonces, hasta bien que no creo, usted tiene que crecer espiritualmente. Aquí habemos mucha gente agachada. Mucho. Comenzando de lo más viejo hasta lo más grande. Hay gente que no se paran allá nada. Y si usted salió por ahí a hacer cualquier diligencia con el hermano y dice, varón, haga esto. Tienen vergüenza pararse delante de cualquier reunión o cualquier trabajo. Varón, ¿qué dice la Biblia de esto? La Biblia, varón. Vamos a buscar, varón. O también, porque no todo el mundo tiene el mismo desenvolvimiento del varón. Varón, ¿qué dice? Varón, explíqueme, ¿qué dice la Biblia? Que Jesús murió por usted y por usted. Ay, varón. Si Él murió por nosotros, por eso es que estamos vivos. No, hermano, tienen que crecer, porque eso da vergüenza a veces. No agachemos, pues. No es que le hagamos daño a fulano crezca como evangelista, pero usted espiritualmente tiene que crecer. Amén. Pastor, ¿puedo tomar 10 minutos? Bien. Y yo quiero que ustedes me digan el término ungido, cuando la Biblia usa el ungido, ¿a quién se está refiriendo o a qué? A Jesús. ¿Y qué significa? Enviado. El enviado, el Cristo, el Salvador. Eso es lo que significa. Por eso hablamos de los enganches que no son buenos. Aleluya. Entonces, el ungido, del hebreo Mashiach. El ungido es un título oficial en el Antiguo Testamento, aplicado a ungido. No cuando está en mayúsculo se refiere a Jesucristo, cuando está en minúsculo a nosotros. Aplicado a aquello que
que debían ejercer el gobierno de parte de Dios. Primera de Samuel 12:3 y por ahí. Sigan en el Antiguo Testamento en Isaías 45:1. Dice en el Nuevo Testamento el título queda restringido al Señor Jesús. El término el ungido se está refiriendo que ya no hay más ungido en cuanto a la salvación. Él fue ungido para salvarnos. Digan amén, hermano, que eso hay que decir un amén bien duro, que fue el que nos salvó, aleluya. Dice, el término que usa es Christus, así, que significa el Cristo, como aquel que fue ungido no con aceite, sino con el Espíritu Santo por Dios el Padre. Hablamos de eso ahorita, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿cómo era que se ungía? Con aceite. ¿Y ahora en el Nuevo? Con el Espíritu Santo. Aleluya, qué bueno. Dice, esto había sido preanunciado en el Salmo 45:7, que dice, no lo voy a decir, no, dice, de lo cual Juan el Bautista fue testigo. Y también se repite en Mateo 1:10, en Juan 1:32 y 34. Dice, fue llamado el ungido de Dios por Ana. ¿Sabían eso? Daniel habló del Mesías príncipe y que sería cortado y no tendría nada. Eso fue lo que le aconteció a Jesucristo. Dice, los samaritanos, al igual que los judíos, esperaban a este ungido, que significa, el título es el Cristo, el Salvador. Cuando apareció, hubo almas que entraron en una relación viva con él. Oiga, qué lindo, hermano. Cuando apareció, se le allegaron, obviamente a Pedro, a Juan, entonces lo llamó, se le allegaron almas. ¿A qué? A una relación viva con él. ¿Qué es lo que significa una relación viva? Una relación íntima con Dios. Pero díganlo ustedes, no me digan, como dice el pastor en el Mateo, no me pregunten. ¿Qué es una relación viva? Que no está muerta. Exacto, que no está muerta. Cuando la relación está muerta, ¿qué hay? No hay comunicación ninguna. Rompí con esa pareja, no hay comunicación ninguna. A su nombre. Dice, y entonces hagámoslo a lo inverso, que haya mucha comunicación. Dice, reconociéndolo como el que había sido prometido. Ese es otro de los títulos. Prometido, Dios lo prometió. ¿Cuándo lo prometió eso Dios? Muchas veces. Muchas veces. Pero la primera vez que lo mencionó, ¿cuándo fue? Pastor. Con Moisés. No, antes de eso lo prometió. La primera vez que Otro levantó la mano. Ah, ya quieren participar, porque es que el padre. Lo voy a decir. La primera vez, la única primera vez que está. La primera. Génesis 3:15. Ahí es que está. La primera Amén. Promesa de un Salvador. Amén, es así. Ahí lo prometió Dios de la simiente de ella, no de la simiente, de la simiente ya se levantará uno que te pisará la cabeza. Esa es la promesa, hermano. Aleluya. En estos dos pasajes, el Señor recibe el nombre de Mesías. Dice la transliteración griega del término hebreo. Así, ¿qué significa Mesías? Jesús. Vamos a ver, Mesías, hermano. Yo no busqué ese. Pastor. Ungido. Ungido, enviado. Bien. En otro pasaje se usa la traducción griega Cristo, que significa el Cristo, el ungido. Entonces, hermano, déjeme pasar, que quiero leer esto, porque hay mucha traducción. Yo no voy a terminar hoy, eso no voy a terminar hoy ya. Pero sí quiero que se lleven esta parte. En el punto 2, el espíritu de santidad. ¿Cuál es? Estamos hablando bajo el tema, ¿cuál? ¿Cuál es el tema de la clase?
El perfume de la santidad. El perfume de la santidad. Y el punto 1, el que estamos hablando, ¿cuál era? El arte del perfumador. El arte del perfumador. Hermano, Dios usó su arte para perfumarnos a nosotros. Porque, ¿usted sabe por qué? Porque mandó a uno que diese ejemplo de obediencia. Santo, digan algo, hermano. Para que aprendiese la obediencia a él. Dice que a Dios le plujo someterlo al padecimiento. Así que dice el pastor, esa es la palabra real que usa. Plujo. Someterlo al padecimiento para que aprendiese la obediencia. Man, eso es como agarrar la semilla de oliva y machacarla bien machacada. Y cuando usted la machaca, ahí es que suelta el aceite. ¿Sabían que el aceite se trae de la semilla de la oliva? Ah, bueno. Entonces, 2 Corintios 2, 14 y 17 dice: Mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor. ¿Qué es lo que significa olor? Olor grato. Perfume es lo que significa olor. El olor de su conocimiento. Eso está 2 Corintios 2:14. En el 15 dice: porque para Dios somos grato olor. ¿Pero por quién somos grato olor? Porque antes estamos destituidos, pero el olor del Espíritu de Él, que viene sobre su nombre gloria, viene sobre nosotros. Dice que nos pone como olor grato, hermano. Aleluya. Santo. Olor grato de Cristo en los que se salvan. Dice, lo repito que está precioso. Porque para Dios somos olor grato de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, oigan bien, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. A los que no quieren la santidad, olor de muerte. A su nombre. Dice, y aquello olor de vida para vida a nosotros. El olor de la santidad nos da vida. Dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hace una pregunta. Cristo. Aleluya. Dice el apóstol Juan: y yo lloraba mucho porque no aparecía en el cielo quién desataba esos sellos. Él quería saber, hermano, una hambre por saber las cosas que venían. Pero no llore, que el león de la tribu de Judá, el linaje de David, ha vencido, aleluya, y él podrá desatar los sellos. Y ahí está el Apocalipsis. A su nombre. Dice, pues, ya termino, hermano. Pues somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Perdón. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces tengo lo último que está en Romanos. Mire, yo me intrigué cuando yo encontré esto, porque encontré una cosita ahí en ese Romanos 1, que voy para allá al Calvario cuando llegue ahorita. Dice Romanos 1, 3 y 4, dice así: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hermano, aleluya. ¿Espíritu de qué? Es el mismo espíritu que se nos da a nosotros. Con ese perfume hemos sido adornados por dentro y por fuera. Aleluya. Mira, hermano, lo voy a dejar hasta ahí porque yo pedí 10 minutos y ya. Dios le bendiga y Dios le guarde. El punto 2 era el espíritu de santidad. Hermano, hay un espíritu de santidad y dice que nos anhela. Dios le bendiga y le guarde, el pastor. Es la persona que continúa. Pero Piña, tú puedes dejar para segunda parte también. Sí, lo vamos a dar después lo pues, si no se dio del primero. Mañana, hermano, mañana yo que lo repasen porque vamos a tener, si Dios lo permite, ¿verdad? No ese tema, sino el estudio sobre el arrebatamiento. Traten de empaparse de lo que es el arrebatamiento, ¿de acuerdo? Dios me le siga bendiciendo a la persona que continúa por este lugar.